ya era cristiana, y a muchísima gente, se había intentado destruir el cristianismo a fines del siglo III en la persecución de Diocleciano, uno de los emperadores romanos más sanguinarios después de Decio. Se dice que de Diocleciano ya no murieron 100.000 cristianos, murieron 300.000. Es decir, Diocleciano era matar gente todos los días, era una cosa terrible. Con lo cual Diocleciano, del 281 al 284, hizo una gran persecución sanguinaria. Pero Diocleciano quería organizar el imperio. Por eso hizo la persecución a los cristianos. Él entendía que los cristianos desorganizaban el imperio. Esto es importante. Y él decía, para organizar el imperio de manera fuerte, tenemos que imponer el paganismo con toda la fuerza, destruir el cristianismo, y de ese modo crear un imperio que se vuelva de alguna manera a mantener y a reconstruir. Y dijo Diocleciano, se le ocurrió la más graciosa idea, que dividir el imperio romano en dos, pero que en verdad terminó siendo un imperio romano dividido en cuatro. Ahora voy a explicar qué pasó. Diocleciano decía, él dijo, el imperio romano es muy grande para un solo emperador. Es decir, un emperador, para controlar ya una extensión tan grande, con tanta gente, ya se le estaba volviendo un gobierno imposible. A Diocleciano dijo, lo más lógico sería dividir el imperio romano en dos partes, Oriente y Occidente. Todavía no es la división del 395, no es la división de Teodosio el Grande del siglo IV. Estoy hablando del año 281-284, que es fines del siglo III. Y entonces Diocleciano dijo, voy a poner un emperador en Oriente, otro emperador en Occidente, pero no voy a poner uno en cada lado, voy a poner dos en cada lado. Voy a poner a dos emperadores en Oriente y a dos emperadores en Occidente, y simultáneamente va a haber 4 emperadores. Esto se llamó la tetrarquía, los 4 emperadores. ¿Y por qué dijo esto? Porque dijo, si un emperador no puede, y hay dos, uno en un lado y otro en otro, tienen que tener un ayudante, porque si se muere uno, el otro lo reemplaza inmediatamente. Creó un sistema de tetrarquía que permitía tener un César de Occidente, un Augusto de Occidente, un César de Oriente y un Augusto de Oriente. Había 2 César y 2 Augusto. Por tanto, había 4. Cuando muere Diocleciano, dejó a 4 emperadores. Y dijo, qué bien, con 4 emperadores, el imperio romano va a ser bien administrado porque cada emperador podrá administrar su territorio. ¿Qué pasó? Se empezaron a pelear entre los 4. La idea de Diocleciano fracasó porque todos querían ser el emperador del imperio romano. Con lo cual, el César mataba al Augusto, el Augusto mataba al César, Oriente se peleaba con Occidente. Y además de esto, imagínense que los 4 que dejó Diocleciano tuvieron cada uno 3 o 4 hijos, que cada uno quería ser emperador. Esto es como la fábrica del abuelo. Todos vienen a buscar la herencia, pero ya no queda nada. Si la dividimos, ¿qué queda? Con lo cual el problema es, este Augusto tenía 3 hijos, el otro César tenía 4, el otro César 3, el otro Augusto 4. En un momento, para el 303, 304, había 10 Césares, 8 Augustos, todo el mundo peleándose con todos. Las legiones romanas, en vez de ser utilizadas para defender el imperio, eran utilizadas para luchar entre sí. Yo tengo 6 legiones aquí. ¿Quién eres? El César. ¿Cuántas tienes tú? 4. Vamos a pelear. Quedan 2 legiones, porque se mataron entre sí, y va quedando un emperador. Una guerra civil en el imperio romano, hasta el año 304-305. Ninguno podía ganarle al otro. El problema de una guerra civil es cuando no se puede ganar, porque se alarga, se siguen matando. Entonces, el problema es, cuando hay una guerra civil y no se define rápido, empieza a extenderse en el tiempo la guerra civil. Desde el 284 de Diocleciano al 304-305, guerra civil permanente. Césares contra Augustos, que nacían como hongos, en todos lados. Pero nadie decía, ¿cómo puedo yo tener fuerza y sacarme a todos los demás? Es decir, ningún emperador de todos estos César y Augusto que había por ahí decía, ¿cómo yo voy a terminar con todos mis competidores? Porque por las legiones nadie terminaba con el otro. No había fuerza suficiente para que ningún emperador en Roma se pudiera imponer. Y en el año 305-306, Constantino, con las tropas de las legiones romanas
en Inglaterra, lo que era Bretaña, dijo: hay una fuerza que me puede dar el control del imperio, el cristianismo. Está tan extendido el cristianismo que cuando yo diga que hay una posibilidad de que el imperio sea cristiano, millones de cristianos me van a apoyar y todos los demás que están en guerra civil van a perder. La batalla de Puente Milvio, cuando ve la cruz en el cielo. Dice: me hago cristiano porque sé que gran parte del imperio me va a apoyar para liquidar a todos los otros Césares y Augustos que había dando vueltas por ahí. Y en el año 312 es el emperador completo del imperio. Apoyado sobre el cristianismo, logra sacar a todos los competidores de escena, apoyado sobre el cristianismo, y por eso en el 313, en el edicto de Milán, dicta por primera vez la libertad de culto a los cristianos, que pueden ser cristianos de manera automática. Aquí entonces tenemos una primera cuestión. No declara que el imperio es cristiano, declara la libertad de cultos, pero después declara que el imperio es cristiano. Con lo cual, en el 313, en el edicto de Milán, él dice que cualquiera puede creer lo que quiera, es un edicto de libertad, pero después se da cuenta de que para fortalecer el imperio tiene que haber un solo ejército y una sola religión. ¿Quedó claro? Entonces era un solo emperador, un solo ejército, una sola religión. Nos hace acordar a muchas épocas históricas. Esto de un solo ejército, un solo imperio, una sola religión. Tenía ya un solo imperio, tenía ya un solo ejército, pero todavía no tenía una sola religión. Cuando se contacta con el cristianismo, dice: yo quiero imponer el cristianismo a todo el imperio como religión oficial, ya no libertad de culto, ahora es lo que quiere imponer religión oficial. Se comunica con Antioquía: sí, impongamos al cristianismo, no hay problema, Jesús es Mesías. Se comunica con Alejandría: sí, impongamos el cristianismo, Jesús es Dios. Se empieza a contactar con toda la gente y empieza a confundirse este hombre. Dice: lo que dicen los cristianos están todos peleados. Cada uno está diciendo otra cosa y por lo tanto no tengo idea qué es el cristianismo. Yo creía que el cristianismo era una religión única y cada vez que me contacto con otro obispo, el obispo me dice que Jesús es otra cosa. Por lo tanto tengo que convocar a un concilio general de la Iglesia en Nicea en el año 324. Y en ese concilio general, que todos juntos discutan y debaten hasta saber quién es Jesús y qué es el cristianismo, porque había una gran confusión. En principio, Constantino decide poner en Ancira la sede de este concilio. No sé si conocen Ancira, pero Ancira era lo que se llamaba antiguamente la ciudad de Ankara, la actual capital de Turquía. Los obispos de todo el imperio se quejan y dicen: no queremos ir a Ancira. Entonces dice: bueno, vamos a Nicea. Lo traslada a Nicea. Y había pretensión, Ya la gente no quiere ir a Ancira. Le dicen al emperador: yo quiero ir a otro lado. Y entonces en Nicea, en el año 324, comienza el debate. ¿Qué es el debate? ¿Qué es el cristianismo? Gente dice: Jesús es el Mesías, pero no es Dios, los arrianos. Gente dice: Jesús es Dios, se empiezan a pelear. Hay 300 obispos de todo el Imperio Romano, de los cuales 298 son de Oriente y 2 de Occidente. Eso para demostrarles que en Occidente cómo estaba el cristianismo, casi no había. En el Imperio Romano todo el cristianismo estaba prácticamente en Oriente. Esto es muy importante destacar. Las grandes comunidades cristianas eran Antioquía, eran Damasco, era Éfeso, era Atenas, no era Lyon o París. Estas comunidades cristianas eran muy pequeñas, menores. En Occidente el cristianismo en el siglo IV era muy débil. Y por lo tanto comienza el debate. Cuestión que debate, pasan 2 meses y Constantino dice: ¿y cuál es la resolución? Ninguna, queremos seguir debatiendo, porque no nos queda claro quién es Jesús y qué pasa aquí. ¿No les queda claro? No hay problema, les va a quedar muy claro. Yo voy a poner al ejército romano rodeando el concilio de Nicea. Y nadie sale a comer ni a beber si no deciden qué es el cristianismo. En 24 horas salió la encarnación de Jesús del concilio de Nicea y todos salieron corriendo a comer y a tomar.
Porque hacía 2 meses que los tipos se estaban debatiendo, comiendo y bebiendo, y todo el mundo quería seguir debatiendo. Estaba financiado por el Imperio Romano, se terminó, 300 personas ahí hablando. El ejército intervino para definir el dogma del Concilio de Nicea 325, que llega a la conclusión: Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, la doble naturaleza. Año 325. Estamos lejos todavía del concepto de Trinidad. Ese concepto de doble naturaleza lo trae San Atanasio. Es el hombre clave para tratar de encontrar la fórmula del concepto de doble naturaleza. ¿Quién pierde? Arrio. Por eso no es San Arrio. Entonces tenemos el San Atanasio, que ganó la doble naturaleza. Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Gente que se quejaba, porque los arrianos decían Jesús es hombre, y los coptos decían Jesús es Dios. Así que, ¿a quién empiezan a perseguir? El Imperio Romano, que definió en el Concilio de Nicea que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, a perseguir arrianos que dicen que Jesús es hombre, y a perseguir coptos que dicen que Jesús es Dios. El Evangelio, el amor al prójimo, no anda nada por aquí. Hay que matar a todos los opositores. Pon la otra mejilla, la ponían, lo mataban, porque creía que Jesús es hombre. Pon la otra mejilla, este que dice Jesús es Dios, también lo mataban. Hay una represión de cristianos que hacía 20, 30 años estaban todos perseguidos, ahora se persiguen entre sí, con la fuerza del poder del Imperio Romano, es decir, con la fuerza del ejército. Ahora es la fuerza del ejército, ¿no? Claro, a mí me dice Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, y yo digo, sí, ¿qué me importa? Ahí está el ejército romano. Pero había gente que decía, no, Jesús es hombre. Bueno, fuera. Los arrianos. ¿Qué hicieron entonces los arrianos? Hicieron otro concilio. Y en ese concilio dijeron, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Entonces vinieron los que dijeron la encarnación, hicieron otro concilio, los arrianos otro, ellos otro. Desde el 325 al 381 hay 50 concilios. 25 a favor, 25 en contra, más o menos, en promedio. Los arrianos reuniéndose cada 2 años en otra ciudad, diciendo Jesús es el Mesías, no Dios. Los que seguían a Atanasio, diciendo Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo, en sus concilios. Hasta que llegó un momento que se volvieron a reunir en el 381, en el concilio de Constantinopla, en la ciudad de Constantinopla, actualmente le llamada la ciudad de Estambul, y en el concilio de Constantinopla dijeron, ahora viene otro debate. Porque ya sabemos que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, pero ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Que quedó dando vueltas por ahí. ¿El Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Empezó el debate. Unos dijeron, el Espíritu Santo es Dios. Los que dijeron esto son los que habían dicho en el Concilio de Nicea que Jesús era Dios, incorporando el Espíritu Santo en el 381. Pero ahí vino Macedonio, que no es San Macedonio porque perdió, y Macedonio dijo, el Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo? Es una extensión de Dios, pero no es Dios mismo. Entonces en el 381 se crea el concepto de Trinidad. Concepto que aparece en la historia teológica, si lo buscan en el Nuevo Testamento no lo van a encontrar, lo van a encontrar por la interpolación final de Mateo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero si nosotros vamos a la palabra Trinidad en el primer teólogo cristiano, es Tertuliano, en el año 202. Es decir, el teólogo Tertuliano, que no es San Tertuliano, porque este también tenía algún problema, no quiero contar los problemas de todos, si no este va a aparecer la revista Hola, pero que sepan que Tertuliano no es San Tertuliano, lo sepan, busquen en Google quién era Tertuliano, para que sepan quién es, pero Tertuliano es el primero que coge el concepto de Trinitas. La primera vez que se habla de Trinidad. Y en el año 381 dicen, apareció la Trinidad, votamos todos. Los que quedaron en contra se fueron, los macedonianos, los que seguían a Macedonio. Ahora había más gente que perseguir. Se perseguían los arrianos porque creían que Jesús es hombre. Se perseguían los monofisitas porque decían que Jesús es Dios. Y ahora se persiguen los macedonianos porque dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Porque se habían ido del concilio de Constantinopla. Y finalmente, en el año 395, toda la gente, Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús tiene doble naturaleza, quién es, quién no es, vienen los bárbaros y destruyen todo el Imperio Romano.
La gente se quedó discutiendo en vano porque los bárbaros conquistaron todo, eran todos idólatras. Todo empezó de cero. En el Imperio Bizantino, que es la parte de Oriente del Imperio Romano que quedó, siguieron las discusiones adentro del Imperio Bizantino. ¿Quién es Jesús? ¿Quién no es Jesús? Ahora, si Jesús tiene doble naturaleza, es decir, si es Dios y hombre al mismo tiempo, ¿quién era María? Unos dijeron, si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Si Jesús es hombre, María es la madre del hombre. Unos dijeron, María es madre del hombre, ¿cómo va a ser madre de Dios? Con lo cual, vuelta a discutir qué hacemos con María, porque quedó en el aire. Y entonces empezó el debate hasta que llegó el concilio del año 431. En el año 431 se reúne el concilio de Éfeso. Y en el concilio de Éfeso comienzan a debatir quién es María. María es madre de Dios o madre de Jesús. Madre de Dios o madre de Jesús. Votan todos. María es madre de Dios. Todos votaron, se fueron a la casa, todo tranquilo, no pasó nada. 15 días después, 20 días, llega un grupo de cristianos de Oriente, al mando de un obispo llamado Nestorio, y dice Nestorio, tac, tac, aquí estoy, ¿quién es usted? Nestorio, ¿de dónde viene? De la región norte de Babilonia, de Irak, ¿y qué quiere? Decir que María no es la madre de Dios, que María es la madre de Jesús, hombre. Y bueno, ya como votamos, ya se puede ir, digamos, ya María es la madre de Jesús, usted no cuenta porque aquí se cerró el concilio. ¿Cómo se cerró el concilio? Dijo, abren el concilio que votamos otra vez, dijo Nestorio. Y van a ver que si traigo a todos los que yo traje, María no va a ser la madre de Dios, va a ser la madre de Jesús. Voy a votar por la madre de Jesús, hombre, dijo Nestorio. No, esto terminó, le dicen. Olvídese, aquí se terminó todo. El concilio está cerrado. María es la madre de Dios. Yo digo que es la madre de Jesús, hombre. Y diga lo que quiera. Pero aquí el concilio lo cerramos. Con lo cual Nestorio se fue y fundó la iglesia nestoriana. La iglesia nestoriana, que es la iglesia cristiana hoy de Irak, perseguida, lamentablemente por el Islam, la iglesia nestoriana es la iglesia de los cristianos que siguen a Nestorio, que creen en la Trinidad, pero no creen que María sea la madre de Dios. Sino María, madre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice Nestorio? Si María es madre de Dios, los padres de María son los abuelos de Dios, los bisabuelos de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos? Una locura. Tenemos una locura porque ahora van a perseguir a los nestorianos. Es decir, los macedonianos, los nestorianos, los arrianos, los adopcionistas, van a ser perseguidos por la unidad del dogma de la fe. Gente que no pensaba en ese dogma de la fe, pero que ahora tiene que estar obligada a pensar con ese dogma de la fe. Final de todos estos problemas, y el último problema que voy a tratar, pero que no pasó en Oriente, este problema pasó en Occidente, fue con respecto a la teología de San Agustín. Y es el gran problema del pecado original. San Agustín se peleó con Pelagio, no es San Pelagio, si no hubiera ganado. San Agustín creó la idea del pecado original. No quiere ir a la teología, pero vamos a tratar de hacer la explicación histórica. Y la explicación histórica es cómo se sabía que alguien era cristiano. Una persona, el Imperio Romano era muy grande, había todavía muchos idólatras, con lo cual esos idólatras tenían que cristianizarse obligadamente por lo que estamos viendo. Y entonces, ¿cómo se podía saber exactamente quién era cristiano? Por el bautismo, diría uno. Pero uno decía, sí, soy cristiano, pero la verdad es que estoy contento como estoy, no me fui a bautizar. Bueno, la verdad, un cristianismo muy raro. Tú tendrías que ir a bautizarte. Queda claro el concepto. Había gente cristiana que decía, sí, soy cristiano, pero... Con lo cual, el problema era cómo obligar al bautismo. Porque si no se le obligaba el bautismo a la gente, no se podía saber quién era idólatra y quién era cristiana. Y entonces había que crear una teología que permitiera que la gente se asustara diciendo, tengo un pecado que lo tengo que lavar, obligadamente a través del bautismo. Que el bautismo no era la unión con el cristianismo, sino que provenía de un problema que yo heredaba. Esto es básicamente San Agustín, y que heredaba del Génesis. Pelagio se opone a esto porque Pelagio dice, los pecados no son originales, son personales. La gente es juzgada por los pecados que tiene, no por el pecado de su padre. Yo
no puedo ser condenado por un pecado heredado, dice Pelagio. Tengo que ser condenado por un pecado que yo cometí, por una transgresión que yo cometí. Pelagio es el que habla de los pecados personales, pero no habla de los pecados personales porque se le ocurrió a Pelagio, sino porque todos los teólogos hablaban basados en algún punto de la Biblia. Y no voy a tocar el punto de la Biblia donde está basado Agustín, porque es la transgresión del paraíso, de Génesis, así que ya sabemos en dónde se basa la cuestión del pecado original en Agustín, pero sí voy a tocar la que muy poca gente sabe, en qué está basado Pelagio, para decir que los pecados son personales. En el capítulo 18 y 20 de Ezequiel, cuando dice: la justicia del justo sobre él, la impiedad del impío sobre él. El padre no hereda el pecado del hijo, el hijo no hereda el pecado del padre. Lo que está diciendo Pelagio, es decir, lo que está diciendo el profeta Ezequiel es: cada uno es responsable de sus actos. Y nadie hereda un pecado anterior. Pelagio estaba de acuerdo con el bautismo, pero no el bautismo para borrar ningún pecado original, sino un bautismo para estar unido a la iglesia. Un bautismo de adhesión. Quiero ser cristiano, me adhiero por el bautismo. En Agustín no es adhesión. En Agustín cargas con el pecado si no tienes el bautismo. Es una obligación terrorífica de miedo la que trae la teoría de Agustín frente a la teología de Pelagio. Este es un problema que se resolvió rápido porque Pelagio perdió. Y los pelagianos también fueron perseguidos. Es decir, que comenzaron los cristianos que seguían a Pelagio, perseguidos también por el gobierno por causa de que no aceptaron la teología de Agustín. En definitiva, yo esta parte, yo la quiero terminar con una frase, que es una frase que a mí me gusta mucho, y con esto digo por concluido todo lo que tiene que ver con los orígenes judíos del cristianismo. Está, si no me equivoco, en el capítulo 9, versículo 1 de Romanos, que dice Pablo: ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muchas gracias a todos.